Mis padres me hicieron vender mi motocicleta para pagar las deudas de mi hermano, prometiendo que algún día me la repondrían. Años después, me encontraron en mi trabajo y me exigieron que les consiguiera un puesto. Les respondí que la única vacante que conozco es la que siempre me dieron, ser el burro de carga de la familia. La primera vez que escuché a mi mamá decirme tu hermano es más importante que una moto, sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. No fue un grito, ni una discusión acalorada. Fue una frase lanzada como si fuera obvia, como si el sacrificio que me estaban pidiendo no tuviera mayor relevancia. Yo tenía 19 años en ese momento, vivía en un suburbio tranquilo al norte de Chicago, en un barrio donde los inviernos eran largos. La nieve se acumulaba en montículos en cada esquina y los veranos parecían cortos y húmedos. Había pasado 3 años partiendo mi espalda en un taller de autos, aceptando trabajos extras en estaciones de servicio y haciendo changas en casas ajenas solo para ahorrar lo suficiente y comprarme mi Yamaha R6 usada. Esa moto no era solo un pedazo de metal con ruedas, era mi libertad. Era la manera de salir de una casa en la que siempre había sido el hijo responsable, el que debía cuidar de todo mientras Daniel, mi hermano mayor, se dedicaba a apostar, beber y meterse en problemas de los que luego alguien más tenía que sacarlo. Era un jueves de febrero, recuerdo que el viento helado soplaba contra las ventanas de nuestra casa y que yo todavía traía el olor a aceite impregnado en la ropa después de salir del turno en el taller. Entré al living y me encontré a mis padres esperándome sentados en el sofá, con caras serias, como si estuvieran por darme un sermón. Papá habló primero, con su voz grave y cansada, Daniel está en problemas. Le prestó dinero a la gente equivocada y tenemos que solucionarlo antes de que pase algo peor. Yo me quedé de pie, con las manos metidas en los bolsillos de mi chaqueta manchada de grasa, esperando la parte en la que me pedían consejo o apoyo moral. Pero no. Mamá fue directa, vas a tener que vender tu moto. Es lo único de valor que tenemos ahora mismo y él necesita ese dinero para saldar sus deudas. Recuerdo que reí incrédulo, esperando que dijeran que era una broma. ¿Están hablando en serio? Esa moto me costó 3 veranos enteros de trabajo. Es mía, no tiene nada que ver con Daniel. Pero mamá solo me miró con esos ojos húmedos que usaba cada vez que necesitaba manipularme. Tu hermano es más importante que una moto. Él es familia. Y la familia debe ayudarse. Fue ahí cuando sentí el golpe en el estómago. Todo lo que había trabajado, todo lo que había planeado para ese verano, los viajes cortos con mis amigos por la Ruta 66, las escapadas a Milwaukee, las noches de velocidad por Lake Shore Drive. Todo se evaporaba en esa frase. Intenté resistirme, dije que no era justo, que Daniel siempre se metía en problemas y que yo no tenía por qué seguir cubriendo sus cagadas. Papá me fulminó con la mirada y soltó, no es negociable. Véndela. Esto es por el bien de la familia. Apreté los dientes con tanta fuerza que pensé que me rompería la mandíbula. Terminé cediendo porque no veía otra salida. Puse un anuncio en Craigslist, y en menos de una semana un tipo de Evanston vino, me pagó $4,200 en efectivo y se llevó mi moto rugiendo por la calle. Yo me quedé parado en la acera, viendo cómo desaparecía en el tráfico, sintiendo un vacío enorme en el pecho. Con el dinero en la mano, lo entregué a mis padres, y en menos de 7 días desapareció en las manos de los acreedores de mi hermano. Mis padres, como premio de consolación, me prometieron que algún día me comprarían una moto nueva, mejor que la que había perdido. Esa promesa se convirtió en un eco que me acompañó durante años, pero nunca se cumplió. Lo que sí se cumplió fue la certeza de que en esa casa yo nunca sería visto como un hijo con derecho a mis propias cosas, sino como una especie de burro de carga al que podían amarrarle los problemas de los demás. A los 20 me resigné, me metí de lleno en mis estudios y busqué cualquier forma de alejarme. Fui aceptado en la Universidad de Illinois en Chicago para estudiar ingeniería mecánica, y eso se convirtió en mi salvación. El campus estaba a poco más de 30 millas de mi casa, y ese simple cambio de distancia me permitió respirar. Vivía en un departamento compartido con 2 compañeros, uno de Cicero y otro de Oak Park, y aunque el dinero era justo, cada día que pasaba lejos de mis padres me sentía un poco más libre.
Trabajé en la biblioteca del campus, en un Starbucks cercano a Taylor Street y hasta hice horas extras en un taller local para cubrir mis gastos. Todo valía la pena con tal de no volver a ser ese chico que entregaba lo que era suyo para salvar a alguien que no lo merecía. Pasaron los años, terminé la carrera con honores y conseguí trabajo en una planta automotriz en Aurora. Para entonces tenía 27 años, un sueldo decente y un departamento propio en Naperville, un lugar mucho más tranquilo y ordenado que el caos de mi infancia. Mi vida no era perfecta, pero por primera vez sentía que estaba construyendo algo con mis propias manos, sin que nadie viniera a arrebatármelo. Y entonces, como si el universo quisiera ponerme a prueba, mis padres reaparecieron. Fue un viernes cualquiera, yo estaba en mi oficina revisando unos planos de maquinaria cuando vi a través del vidrio a mis padres entrando como si fuera su casa. Me levanté sorprendido, los saludé con la educación mecánica que se reserva para extraños y ellos me abrazaron como si hubiéramos estado distanciados solo un par de días. Mi mamá fue la primera en soltar la bomba, sin rodeos, nos enteramos que hay vacantes aquí. Queremos que metas a tu hermano. Tú sabes, él merece otra oportunidad. Me quedé congelado, observándolos como si fueran personajes de una mala película. No habían venido a felicitarme por mis logros, ni a disculparse por lo que me habían hecho años atrás. No. Habían venido a pedirme, con total descaro, que volviera a sacrificar mi estabilidad por Daniel. Esa misma persona por la que me habían quitado lo más valioso que había tenido en mi juventud. Esa misma persona que, según sabía por primos y conocidos, seguía bebiendo, endeudándose y saltando de trabajo en trabajo como si nada. Sentí como la sangre me hervía en las venas, pero al mismo tiempo una calma extraña me invadía. Era como si todos los años de humillaciones se condensaran en un instante, dándome la claridad que nunca antes había tenido. Miré a mi mamá, luego a mi papá, y con una voz tan tranquila que me sorprendió dije, la única vacante que conozco es la que ustedes siempre me dieron, ser el burro de carga de esta familia. Y ya está ocupada. El silencio que siguió fue espeso, casi sofocante. Mi mamá abrió la boca como para responder, pero no salió ningún sonido. Mi papá se removió incómodo en su asiento, como si no supiera cómo reaccionar a que el hijo obediente de siempre se hubiera atrevido a hablarles de esa forma. Yo los observaba con una mezcla de rabia y satisfacción, porque por primera vez en mi vida no estaba retrocediendo, no estaba bajando la cabeza. Ese momento fue mi punto de quiebre. Comprendí que la única manera de vengarme de años de manipulación y abusos emocionales no era gritándoles ni devolviéndoles los golpes, sino negándome a seguir jugando el papel que me habían asignado. Si ellos querían un hijo al que exprimir, ya no lo tenían. Si Daniel necesitaba un salvavidas, que lo buscara en otro lado. Yo no iba a volver a ponerme la soga al cuello por él. Esa frase, dicha en esa oficina de paredes grises y planos extendidos sobre el escritorio, se convirtió en mi declaración de independencia. Y aunque mis padres no lo sabían en ese instante, también fue el inicio de una venganza silenciosa que iría construyendo poco a poco, con cada límite que les pusiera, con cada vez que les negara lo que daban por hecho. Con cada recordatorio de que ya no podían controlar mi vida. Actualización 1. 2 semanas después de aquella escena en mi oficina, las cosas empezaron a ponerse tensas de una forma que nunca había experimentado. El silencio que quedó tras mi respuesta parecía haberse extendido como una mancha sobre todo el terreno familiar. Mis padres no dijeron nada aquel día, no gritaron, no discutieron, simplemente se levantaron y se fueron, con la cara rígida, como si no supieran todavía cómo digerir lo que había salido de mi boca. Pero apenas pasaron un par de días, los intentos de contacto comenzaron. Primero fueron mensajes de texto breves, de esos que parecen inocentes, hijo, llámanos cuando puedas, tu hermano te necesita, hablamos cuando tengas un minuto. Yo los ignoraba. Tenía demasiado trabajo encima, y sobre todo, tenía demasiado resentimiento acumulado para regalarles mi atención. Pero después vinieron las llamadas. Mi celular vibraba durante horas enteras, especialmente en las noches. Como si estuvieran sincronizados para arruinarme la poca tranquilidad que lograba al llegar a mi departamento en Naperville después de los turnos largos en la planta de Aurora. La primera vez que contesté, lo hice por puro reflejo.
Mi madre empezó a llorar de inmediato, como si hubiera tenido las lágrimas en pausa esperando el momento. Tu hermano no va a sobrevivir sin ayuda, hijo, entiéndelo. No puede quedarse sin trabajo otra vez. Tú tienes la posibilidad de salvarlo. Yo estaba sentado en el sofá, con la televisión encendida en bajo volumen y una cerveza fría en la mano. Sentí que el aire se espesaba. Recordé de golpe el día que vendí mi moto, el frío cortante de febrero, el rugido del motor alejándose por la calle, y como ella me había dicho que Daniel era más importante. Le respondí con una voz que me salió más seca de lo que esperaba: sobrevivir. ¿Tú sabes lo que fue para mí sobrevivir después de que me hicieron vender lo único que era mío? Yo sobreviví tragándome la frustración, así que lo haga él también. Escuché un gemido ahogado al otro lado de la línea, luego su voz subiendo de tono: no compares, no seas cruel. Daniel es distinto, él necesita más apoyo. Cerré los ojos, dejé que el silencio se estirara unos segundos y luego colgué sin decir nada más. Las siguientes llamadas no las contesté. Al principio me costaba dejar sonar el teléfono, me llenaba de ansiedad ver el nombre de mamá iluminando la pantalla, pero a la tercera, a la cuarta, se volvió casi un ruido de fondo. Empecé a silenciar el celular y a dejarlo boca abajo en el escritorio de mi oficina. Uno de mis compañeros, Mike, que compartía cubículo conmigo, escuchó un par de veces el timbre insistente y me dijo con una sonrisa burlona: hermano, suena como si fuera su banco de por vida, no sabes ponerles límite. Esa frase me quedó grabada en la cabeza. Banco de por vida. Eso había sido para ellos desde que era un adolescente. La moto, el dinero, la paciencia, siempre drenándome como si fuera una cuenta corriente que nunca se quedaba vacía. El siguiente fin de semana fui a visitar a un par de amigos en Chicago. Nos reunimos en un bar pequeño cerca de Wicker Park, con las luces bajas y olor a cerveza derramada impregnando el piso de madera. Entre risas y anécdotas, uno de ellos, Ryan, me preguntó cómo estaba mi familia. No sé qué cara puse, pero él soltó: olvídate de ellos, bro. Si te usan como muleta, nunca vas a caminar por ti mismo. Esa noche volví a mi departamento en Uber, con la cabeza apoyada en la ventana y el frío del vidrio atravesándome la frente, repitiéndome la frase una y otra vez. Nunca vas a caminar por ti mismo. Al lunes siguiente, decidí poner un límite real. Bloqueé los números de mi madre y de mi padre en el celular. El gesto fue casi catártico, como si estuviera cerrando una compuerta que llevaba años abierta. Sin embargo, el alivio duró poco. A los 2 días, empezaron a llegarme correos electrónicos a la dirección que apenas usaba para asuntos personales. Eran largos, dramáticos, llenos de frases como: ¿cómo puedes darnos la espalda? Tu hermano no es malo, solo necesita que lo guíes, estás olvidando lo que significa la familia. Los leía con el ceño fruncido, a veces con el estómago revuelto, y luego los borraba sin responder. Había algo liberador en ver cómo intentaban presionarme con la misma melodía de siempre, pero esta vez yo tenía el control de apretar eliminar. Una tarde, mientras trabajaba en el taller de prototipos de la planta, un compañero me preguntó si estaba bien. Había estado distraído, apretando los tornillos con demasiada fuerza, como si quisiera arrancar el metal. Le conté un poco, sin dar demasiados detalles, solo lo esencial: que mi familia me pedía cosas imposibles y que yo estaba harto. Él me dio una palmada en el hombro y dijo: entonces no les des nada. Si sigues cediendo, nunca vas a dejar de ser su esclavo. Esa palabra me dolió porque me reconocí en ella. Había sido un esclavo voluntario durante años. Ahora estaba probando las cadenas, midiendo cuánto podían resistir si yo empezaba a tirar hacia el otro lado. El clímax de esas 2 semanas llegó un sábado por la noche. Estaba en casa, preparando pasta en la cocina, cuando alguien tocó la puerta con insistencia. Me asomé por la mirilla y vi a mi madre. Llevaba un abrigo grueso, el cabello despeinado por el viento helado, y lágrimas frescas en el rostro. Dudé un instante antes de abrir, pero lo hice. Entró directo, como si todavía tuviera derecho a cruzar mi umbral sin permiso. Se sentó en el sofá y comenzó con el discurso: tu hermano está desesperado. Si no le ayudas, no sé qué va a pasar. ¿Cómo puede ser tan frío?
Nosotros siempre estuvimos para ti. Respiré hondo, sentí como la olla de agua hervía a mi espalda y el olor a ajo llenaba el aire. Me acerqué despacio, me senté en la silla frente a ella y la miré fijamente. ¿Siempre estuvieron para mí? Cuando yo necesité apoyo, cuando me quitaron lo único que me importaba, ¿dónde estaba ese apoyo? Vendí mi moto por él, ¿y qué recibí a cambio? Promesas vacías. Ella bajó la mirada, se frotó las manos, y luego soltó un sollozo dramático. Es que tú eres fuerte, hijo, siempre fuiste el fuerte. Él no puede con estas cosas. La rabia me subió como fuego en la garganta. Exacto. Porque yo siempre fui el burro de carga. El que carga con lo que él no puede. Pero se acabó. Mi voz salió firme, tan firme que incluso me sorprendió. Ella me miró como si no reconociera a la persona frente a ella. No lloré, no grité. Solo le hice ver que ya no estaba dispuesto. Se levantó sin decir palabra, caminó hacia la puerta con pasos lentos y la cerró detrás de sí. Me quedé solo, en silencio, con el agua hirviendo en la estufa. Sentí una mezcla extraña de dolor y satisfacción. Por primera vez, mi negativa no era solo una reacción momentánea, era una decisión. No contestar llamadas, no responder correos, no abrir la puerta a exigencias disfrazadas de súplicas. Ese era el inicio de mi venganza, no una venganza estridente y teatral, sino una venganza silenciosa que consistía en negarme a seguir siendo el burro de carga. Esa noche me serví la pasta, me senté frente al televisor con un plato caliente y una copa de vino barato, y supe que había dado un paso definitivo. Mi madre probablemente volvería a intentar, mi padre quizás aparecería en cualquier momento, Daniel seguro planeaba algún nuevo chantaje. Pero yo ya no era el chico de 19 años con las manos manchadas de grasa y los ojos humillados. Ahora era un hombre que podía decir no, y que estaba dispuesto a sostenerlo hasta las últimas consecuencias. Actualización 2. Un mes después de haber cerrado la puerta en la cara de mi madre y de silenciar sus intentos de arrastrarme de nuevo al mismo papel de siempre, Daniel decidió dar un paso más audaz. Hasta ese momento, las llamadas, los correos y las visitas inesperadas habían sido territorio exclusivo de mis padres, porque él, aunque cínico, prefería operar a través de ellos. Como un niño consentido que manda a otros a recoger los juguetes que deja tirados. Pero esa tarde de domingo, justo cuando yo estaba en el garaje de mi departamento en Naperville revisando el motor de mi viejo Honda Civic 2005, apareció él en persona. El Civic era un proyecto que llevaba meses ocupándome los ratos libres. No era nada lujoso, apenas un auto económico que había comprado usado, pero lo mantenía con cariño porque representaba lo contrario a mi familia, algo que funcionaba gracias a mi esfuerzo y disciplina. Sin que nadie más metiera mano. Esa tarde el cielo estaba nublado, típico de marzo en Illinois, con un viento frío que se colaba por las rendijas del garaje. Yo tenía las manos engrasadas, la radio sonaba baja con una estación de rock clásico y la tranquilidad de trabajar solo en mi auto me hacía sentir en paz. Hasta que escuché la puerta del garaje abrirse y vi a Daniel entrando como si fuera dueño del lugar. Traía una bolsa de McDonald's en la mano, el olor a papas fritas impregnando el aire, y una sonrisa que me hizo hervir la sangre. Hermano, ¿qué tal? Pensé en traerte algo para comer, ya que siempre andas metido en esto. Me quedé mudo unos segundos, sin entender si era un gesto genuino o una forma barata de suavizar lo que iba a decir. Lo observé, el mismo rostro cansado de siempre, las ojeras profundas, la chaqueta de cuero barata que intentaba hacerlo ver rudo pero que más bien le daba aspecto de adolescente estancado. Se sentó en una de las sillas plegables junto a la pared, sacó una hamburguesa y empezó a comer como si nada. El ruido de la envoltura de papel, el chasquido de sus dientes al morder, me resultaba insoportable. Yo seguí con mi trabajo, apretando un perno con demasiada fuerza, intentando no estallar. Fue entonces cuando él, entre mordida y mordida, me lanzó lo que realmente lo había traído: ya hablé con papá. Me dijo que sigues terco, que no quieres ayudarme a entrar a tu trabajo. Pero quiero que entiendas algo, si no lo haces, voy a contarle a todos nuestros primos cómo realmente conseguiste ese puesto. Tú y yo sabemos que no fue tan limpio como aparentas. Me quedé helado.
Solté la llave inglesa y ésta cayó contra el concreto con un sonido metálico que resonó en todo el garaje. Lo miré directamente, con la respiración pesada, tratando de procesar la basura que acababa de soltar. ¿Qué carajo dices? Él sonrió con esa mueca que siempre usaba cuando pensaba que tenía la ventaja. Vamos, no te hagas. Todos saben que no llegaste ahí solo por tus méritos. Tú tuviste tus truquitos. Yo puedo contarlo, puedo hacer que la familia piense lo que realmente pasó. La rabia me recorrió como electricidad. Sabía que lo que decía era mentira. Había sudado cada hora de estudio, cada examen, cada entrevista. Había trabajado en Starbucks, en la biblioteca, en talleres mecánicos, para sostenerme mientras estudiaba. Había pasado noches sin dormir preparando proyectos, había sufrido dolores de espalda de tanto cargar piezas en la planta antes de ser promovido. Pero él, con una simple frase, intentaba ensuciar todo eso. No buscaba la verdad, buscaba manipular, torcer la percepción de los demás para conseguir lo que quería. Me acerqué despacio, limpiándome las manos en un trapo grasiento, y le respondí con una voz baja, casi en un susurro que contrastaba con el fuego en mis venas: haz lo que quieras, Daniel. Invéntate lo que se te ocurra. Pero recuerda algo, yo ya no vivo en la casa de mamá. Aquí nadie me controla. Si quieres abrir la boca, abre la boca, porque me importa una mierda lo que piensen los demás. Yo sé lo que logré, y tú sabes que no tienes nada real contra mí. Su sonrisa se borró por un segundo, y vi en sus ojos un destello de duda. Pero de inmediato se repuso y soltó una risa seca, como si quisiera reafirmar su falsa seguridad. No deberías desafiarme. Tú sabes cómo funciona esta familia. Si ellos creen que eres un hipócrita, no vas a poder sostener esa fachada de hijo perfecto. Lo interrumpí, levantando la mano con el trapo aún enredado en mis dedos. Perfecto, ¿de verdad crees que me importa ser perfecto ante gente que me obligó a vender mi moto para cubrir tus deudas de borracho? ¿Crees que quiero su aprobación? La perdí el día que entregué esos $4,200 y nunca los vi de vuelta. No tienes nada que ofrecerme, Daniel, y menos amenazas baratas. Me acerqué a la puerta del garaje, la abrí y señalé hacia afuera. Lárgate. Ahora. Él me miró como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Acostumbrado a que yo siempre fuera el que cedía, el que calmaba las aguas, no sabía cómo reaccionar ante un hermano que lo enfrentaba sin miedo. Se levantó despacio, recogió su bolsa de McDonald's, y antes de salir murmuró: «Te vas a arrepentir de esto». Cerré la puerta con fuerza tras él, tanto que las herramientas colgadas en la pared vibraron y cayeron un par al suelo. Me quedé quieto, con las manos temblorosas, el corazón latiendo a un ritmo frenético. Estaba furioso, sí, pero al mismo tiempo una parte de mí experimentaba algo nuevo: satisfacción. Había echado a Daniel de mi espacio, había rechazado sus chantajes, y por primera vez sentí que esa cadena invisible que me ataba a él se debilitaba. Esa noche no pude dormir bien. Me daba vueltas en la cama, imaginando escenarios en los que él realmente intentaba difamarme con la familia. Pero cada vez que mi mente me lanzaba esa imagen, me repetía: no importa. Ellos nunca van a reconocer la verdad, de todas formas. Yo no necesito convencerlos. Y esa frase, repetida como un mantra, me fue calmando. Al lunes siguiente, en la planta, estuve más callado que de costumbre. Mis compañeros notaron la tensión en mi rostro, pero yo no solté una palabra. Sin embargo, en mi interior estaba elaborando algo más grande. Ya no se trataba solo de resistirme a sus demandas, ahora estaba empezando a saborear la idea de invertir cada ataque en un recordatorio de que yo ya no era el burro de carga. Cada vez que ellos intentaran usarme, iba a devolverles el golpe con límites, con frialdad, con indiferencia calculada. El recuerdo de esa tarde en el garaje se convirtió en una especie de combustible. Cada vez que el cansancio del trabajo me pesaba, cada vez que dudaba de mis decisiones, pensaba en la cara de Daniel cuando lo eché. Esa mezcla de desconcierto y furia contenida me daba fuerzas. Porque sabía que, por primera vez, él estaba enfrentando a un hermano que no podía doblegar. Y aunque esa victoria fue pequeña, fue mía. Y sentí, en lo más profundo de mi pecho,
que la verdadera venganza apenas estaba empezando. Actualización 3. 3 meses después del episodio en mi garaje con Daniel, cuando ya pensaba que las cosas habían alcanzado su punto máximo de desgaste, mis padres encontraron una nueva forma de atacar. En ese tiempo, yo había mantenido la distancia a rajatabla. No respondía llamadas, no contestaba correos, y mucho menos permitía visitas sorpresa. Tenía el celular configurado para rechazar automáticamente cualquier número asociado con ellos, y había reenviado sus correos a una carpeta vacía que ni siquiera abría. El silencio era absoluto. Pero justo cuando empezaba a sentir que por fin estaban entendiendo que ya no podían manipularme, llegó la trampa más baja, un chantaje emocional colectivo. Era un domingo de verano, con el calor pegajoso típico de Illinois en julio. El termómetro marcaba 90 grados Fahrenheit y el aire parecía espeso, como si costara respirar. Mi tía Marta había organizado una parrillada familiar en un parque de Schaumburg, un espacio amplio con parrillas públicas, mesas de madera y niños corriendo alrededor con pistolas de agua. Yo no pensaba ir. No tenía ganas de ver a nadie de la familia, pero Marta había insistido tanto y lo había planteado como una reunión inocente que terminé cediendo. Pensé que sería inofensivo, un rato de carne asada, cerveza fría y un poco de conversación superficial. Llegué al parque con una hielera llena de refrescos y unas bolsas de pan de hamburguesa. Me saludaron varios primos con sonrisas genuinas, otros con esa mezcla de curiosidad y distancia que siempre acompaña las reuniones familiares. Me instalé en una mesa lateral, cerca de la parrilla, y traté de concentrarme en el olor de la carne chisporroteando sobre el fuego. El sonido del metal al chocar contra las rejillas y la sensación de la brisa caliente mezclada con humo. Durante un rato todo parecía normal, incluso agradable. Reí con un par de primos hablando de fútbol, jugué con el hijo pequeño de Marta que me pedía que lo cargara en los hombros, y hasta me permití un instante de paz. Pero en algún momento, justo cuando iban a servir la primera tanda de hamburguesas, mi madre se levantó de su asiento y pidió la atención de todos. El murmullo de la reunión se fue apagando poco a poco, y yo supe de inmediato que algo estaba mal. La conocía demasiado bien. Esa expresión en su rostro, mezcla de tristeza calculada y dramatismo, era la misma que usaba cuando necesitaba manipular. Y entonces lo soltó: quiero hablarles de algo muy importante. Nuestro hijo mayor, Daniel, está pasando por una situación muy difícil. Necesita ayuda, necesita un trabajo, una oportunidad. Pero su hermano menor, a pesar de tener la posibilidad, se niega a tenderle la mano. No entendemos cómo puede ser tan duro, cómo puede darle la espalda a su propia sangre. Las palabras resonaron como un trueno en el aire caluroso. Sentí todas las miradas volcarse hacia mí. Un murmullo recorrió la mesa. Algunos tíos arrugaron el ceño, otros bajaron la vista incómodos, y mis primos intercambiaron miradas rápidas, como si acabaran de presenciar el inicio de una pelea que nadie quería. El aire olía a carbón encendido, a grasa quemada, pero también a traición. Me quedé sentado unos segundos, con el plato vacío frente a mí, escuchando el chisporroteo de la parrilla y el zumbido de los insectos alrededor. Sentí como el calor del verano se mezclaba con el ardor de la rabia en mi pecho. No podía creer lo que estaba pasando: habían convertido una reunión familiar en un escenario público para pintarme como el villano. La misma familia que nunca levantó un dedo para ayudarme cuando vendí mi moto, ahora debía verme como un monstruo por no seguir rescatando a Daniel. Me levanté despacio. Mi silla rechinó contra el piso de cemento, atrayendo aún más atención. Caminé hacia donde estaba mi madre y la miré directamente. Mi voz salió firme, proyectada para que todos la escucharan: cuando yo tenía 19 años, ustedes me obligaron a vender mi moto para pagar las deudas de Daniel. Esa moto me costó 3 veranos de trabajo en un taller, me costó cada centavo ahorrado, y me prometieron que algún día me la repondrían. ¿Dónde estaba entonces esa ayuda de la familia de la que ahora hablan? ¿Dónde estaba cuando me dejaron en cero para salvarlo a él? El silencio fue inmediato. Ni siquiera los niños corrieron o gritaron en ese instante. Recuerdo ver a mi tía Marta llevarse la mano a la boca, sorprendida. Mi primo Luis murmuró: eso es una mierda.
Y en ese eco encontré la confirmación de que no estaba loco, de que mi historia no era una exageración inventada en mi cabeza. Era real, y por fin alguien lo reconocía. Mi madre intentó interrumpirme, con la voz temblorosa: eso fue distinto, hijo, era otra situación, pero no la dejé terminar. No, no fue distinto. Fue lo mismo que ahora. Siempre es lo mismo. Yo sacrifico, él recibe. Yo pierdo, él gana. Yo soy el burro de carga, él es el eterno rescatado. Pero se acabó. Que esta familia sepa que ya no voy a seguir jugando ese papel. Si alguien quiere salvarlo, que lo haga. Pero yo ya no voy a cargar más con sus errores. Me giré, tomé mis cosas de la mesa y me fui. Dejé atrás el olor de la carne que apenas empezaba a servirse, las miradas tensas y las conversaciones en voz baja que seguramente estallarían después de mi partida. Caminé hacia mi auto con el sol quemándome la espalda y el asfalto caliente bajo mis zapatos. Abrí la puerta del Civic, me senté frente al volante y cerré los ojos unos segundos para recuperar el aire. Mientras manejaba de regreso a Naperville, con las ventanas abiertas y el viento caliente entrando a ráfagas, sentí un torbellino de emociones. Dolor, porque todavía era mi madre la que me estaba apuñalando en público. Rabia, porque no podía creer que hubiera decidido exponerme frente a todos. Pero también satisfacción, porque por primera vez había puesto sobre la mesa la verdad. Ya no era un secreto escondido en mi memoria, ahora era un hecho dicho en voz alta frente a toda la familia. Esa noche, al llegar a mi departamento, abrí una cerveza y me senté en el balcón, mirando las luces lejanas de la ciudad. El aire aún era cálido, y los sonidos de los grillos se mezclaban con el ruido distante del tráfico. Me repetí a mí mismo que había hecho lo correcto. Había defendido mi verdad, había rechazado el chantaje público. Y aunque sabía que mis padres intentarían buscar nuevas maneras de desgastarme, también sabía que cada vez se estaban quedando con menos armas. Porque cada vez que me atacaban, yo respondía con un límite más fuerte. Lo que no sabía todavía, mientras bebía esa cerveza bajo el cielo estrellado, era que esa confrontación pública había marcado un antes y un después. A partir de ahí, ya no podían esconder bajo la alfombra lo que me habían hecho. Y aunque muchos se quedaran callados por comodidad, ya había quedado claro, yo no era el villano de esta historia. Actualización 4. Medio año después de la parrillada en Schaumburg, cuando la incomodidad todavía flotaba en el aire familiar como una nube densa que nadie quería atravesar. Yo tomé una decisión que cambió por completo la forma en que ellos me miraban. No fue algo planeado como un movimiento de ajedrez, sino una consecuencia natural de mis años de esfuerzo. Durante meses había estado guardando dinero de mi sueldo en la planta automotriz de Aurora, trabajando horas extras y controlando cada gasto. La meta era clara, regalarme algo que simbolizara la independencia que había conquistado a golpes de paciencia y resistencia. Así fue como terminé comprando un Mustang GT 2018, rojo brillante, con un rugido profundo que se escuchaba media cuadra antes de que apareciera. Lo encontré en un concesionario de autos usados en Joliet. Apenas lo vi, con la pintura reluciendo bajo el sol y el tablero impecable, supe que era para mí. No era el coche más nuevo ni el más caro, pero para mí representaba mucho más que un vehículo, era el testimonio de que nadie había tenido que sacrificar nada más que yo mismo para conseguirlo. El precio final fue de $27,000, un monto que había juntado con disciplina y con la satisfacción de saber que cada billete provenía de mi propio sudor. Firmé los papeles, recibí las llaves, y cuando giré el motor por primera vez, sentí que recuperaba algo que me habían arrancado años atrás. Esa primera semana conduje por las autopistas alrededor de Naperville como si volviera a tener 19 años, pero esta vez sin miedo a que alguien viniera a arrebatarme lo que era mío. Recuerdo especialmente una tarde de agosto, con el sol cayendo sobre los campos de maíz que bordean la enero de 88, el aire cálido entrando por la ventana y la música a todo volumen. Esa sensación de control absoluto, de velocidad mezclada con libertad, me devolvió la vida que me habían robado cuando vendí la Yamaha. Pero ahora no era una moto comprada con ahorros adolescentes, era un Mustang que simbolizaba mi adultez conquistada. La oportunidad de mostrarlo a la familia se presentó rápido. Marta,
La misma tía que había organizado la parrillada en la que mi madre intentó exponerme, me invitó a una reunión pequeña en su casa en Cicero. Nada formal, solo algunos tíos, primos y comida casera. Dudé en ir, pero algo en mí me empujó a hacerlo. Tal vez era un instinto de revancha silenciosa. Tal vez quería que, por una vez, vieran con sus propios ojos lo que había logrado sin ayuda. Llegué a Cicero un sábado por la tarde, el sol golpeando fuerte y el aire vibrando con el sonido de los trenes elevados a lo lejos. El barrio estaba lleno de casas adosadas con patios pequeños, el olor a comida mexicana escapando por las ventanas abiertas y niños jugando al fútbol en la calle. Aparqué el Mustang frente a la casa de Marta y de inmediato sentí las miradas de varios vecinos clavarse en el coche. Algunos chicos dejaron de patear la pelota para acercarse y señalarlo, murmurando guau como si fuera un objeto de otro planeta. Entré a la casa con una botella de vino en la mano y saludé a todos con calma. Pero apenas pasaron unos minutos, Daniel salió al porche con una cerveza en la mano y lo vi congelarse al notar el coche estacionado frente a la casa. Sus ojos se abrieron de par en par, su mandíbula se tensó, y luego intentó disfrazar la sorpresa con una sonrisa sarcástica. Bonito carrito. Seguro papá te lo pagó, ¿no? Esa frase me atravesó como un disparo, pero en vez de doler, me provocó una risa genuina. Lo miré directo, sosteniendo su mirada con la seguridad de quien ya no tiene nada que esconder. Cada centavo salió de mi bolsillo. El mismo bolsillo que ustedes siempre quisieron vaciar. La tensión fue instantánea. Daniel apretó los labios, se dio un trago largo de su cerveza y no respondió. Mi madre, que estaba cerca, me lanzó una mirada fulminante, como si hubiera cometido una ofensa imperdonable. Pero yo no bajé la vista. Durante la cena, las conversaciones giraron en torno a trivialidades, el clima sofocante, el tráfico, un nuevo supermercado que habían abierto cerca. Pero debajo de todo eso, se sentía un silencio incómodo, un peso invisible que nadie quería nombrar. Yo comía tranquilo, probando los tamales que Marta había preparado, escuchando a mis primos reír, y cada tanto miraba por la ventana para ver el Mustang brillando bajo la luz anaranjada del atardecer. Era mi recordatorio, mi pequeño triunfo estacionado frente a todos ellos. Al final de la noche, cuando me levanté para irme, varios primos se acercaron al auto, curiosos, preguntándome detalles, cuántos caballos de fuerza tenía, cuánto me había costado, cómo se sentía manejarlo. Les mostré el interior, encendí el motor y dejé que escucharan el rugido. Sus caras de admiración eran auténticas, y por un momento me sentí como el chico de 19 que mostraba su moto a los amigos. Solo que ahora nadie podía quitármelo. Mis padres salieron justo cuando me estaba despidiendo. Mi madre no dijo nada, pero su expresión lo decía todo, resentimiento puro, mezclado con impotencia. Mi padre, en cambio, se acercó un poco más y murmuró con voz baja, casi inaudible, «Podrías compartir más, hijo. No es justo que tú tengas tanto y tu hermano nada». Esa frase me provocó una carcajada amarga. Me subí al auto, bajé la ventana y le respondí, «Yo no tengo tanto. Solo tengo lo que ustedes me negaron por años. Y no pienso compartirlo». Luego aceleré, dejando que el rugido del motor hablara por mí. Esa noche, conduciendo de regreso por la enero de 55 con las luces de Chicago desvaneciéndose en el espejo retrovisor, sentí una satisfacción que nunca había experimentado. No era solo el auto, ni el dinero invertido. Era la expresión en sus rostros, la confirmación de que ya no podían aplastarme con sus demandas. Era la prueba tangible de que, por más que hubieran intentado usarme como burro de carga, yo había encontrado la forma de levantarme y avanzar. Durante las semanas siguientes, recibí varios mensajes de familiares que habían estado en la reunión. Algunos me felicitaban por el auto, otros me decían que ojalá pudieras ayudar más a Daniel. Yo los ignoraba. Cada palabra que intentaba arrastrarme de vuelta a ese papel era solo ruido. Lo único que importaba era que, por primera vez en mucho tiempo, la balanza se inclinaba a mi favor. Y mientras estacionaba el Mustang cada noche en el garaje de mi departamento en Naperville, lo miraba con una mezcla de orgullo y desafío. Porque sabía que ese coche no era solo un vehículo, era mi venganza en movimiento. Actualización final.
Un año después de aquella reunión en Cicero, cuando ya había aprendido a convivir con el silencio cortante que se instaló entre mis padres y yo, llegó la última escena de esta historia. Fue en pleno invierno, días antes de Navidad. El aire de Naperville estaba tan helado que cada respiro se convertía en nubes blancas frente a mi rostro. La nieve caía intermitente, acumulándose en capas sobre los techos y convirtiendo las calles en un tablero blanco. Yo había salido temprano de la planta y estaba en mi departamento, acomodando luces en el balcón mientras sonaba un viejo disco de blues de fondo, cuando escuché los golpes en la puerta. No eran tímidos ni dudosos, eran golpes firmes, de esos que ya te dicen quién está detrás incluso antes de mirar. Al asomarme por la mirilla, vi a mis padres de pie, envueltos en abrigos gruesos. Mi madre sostenía algo en la mano, un sobre blanco doblado varias veces, y mi padre miraba el suelo con esa expresión que mezcla cansancio y fastidio. Dudé si abrir o no una parte de mí, quería dejarlos ahí, congelándose bajo la nieve ligera que empezaba a caer más fuerte, pero otra parte, la que aún conservaba un resto de respeto por la sangre, me impulsó a girar la cerradura. Entraron sin pedirme permiso, como siempre lo habían hecho, sacudiéndose la nieve de los hombros y llevando consigo ese aire de reproche. Mi madre fue directa, extendiéndome el sobre con un gesto teatral: es el currículum de tu hermano. Solo tienes que entregarlo en tu trabajo. Nada más. No te pedimos dinero, no te pedimos sacrificios, solo que seas un puente para él. No nos quites la fe. Tomé el sobre y lo abrí. El papel estaba arrugado, con manchas de café y varias faltas de ortografía a simple vista. Era el reflejo perfecto de lo que siempre había sido Daniel: descuidado, improvisado, convencido de que alguien más iba a arreglar sus errores. Lo sostuve entre mis manos, sentí el peso ligero del papel contrastando con la pesadez de todo lo que representaba. Y entonces miré a mis padres. Los dos estaban ahí, con la esperanza reflejada en sus ojos, como si aún no comprendieran que yo ya no era el mismo muchacho dócil que podían manipular. El silencio se estiró varios segundos. Solo se escuchaba el viento golpear contra las ventanas y el crujido de la calefacción encendiéndose. Respiré hondo, y con una calma que me sorprendió, empecé a romper el papel en pedazos. Primero por la mitad, luego en cuartos, luego en tiras más pequeñas, hasta que no quedó nada más que confeti marrón en mis manos. Lo dejé caer al suelo como si fueran las cenizas de algo que nunca debió existir. Mi madre dio un grito ahogado, llevándose las manos al rostro. Mi padre frunció el ceño y dio un paso hacia mí, pero no hizo nada. Yo, en cambio, hablé con voz firme, proyectando cada palabra como si fuera una sentencia: si quieren fe, búsquenla en la iglesia de la esquina. Aquí no hay más limosnas. Aquí no hay más sacrificios. Aquí no hay más burros de carga. El rostro de mi madre se desmoronó en lágrimas, sollozando como si acabara de perder a un hijo. Mi padre la tomó del brazo, intentando sostenerla, pero no me quitó la mirada de encima. Era una mezcla de rabia contenida y derrota inevitable. Caminé hacia la puerta, la abrí despacio y señalé hacia afuera. Se acabó. Esta es mi casa. No vuelvan a cruzar esta puerta con papeles, exigencias ni chantajes. Ellos salieron en silencio, apenas murmurando algo entre sí que no alcancé a escuchar. El aire frío entró con fuerza al pasillo, helándome los pies. Cerré la puerta tras ellos con un clic que resonó como el final de una era. Me quedé de pie unos segundos, mirando los pedazos de papel esparcidos por el suelo. No sentí culpa, no sentí duda. Por primera vez en mi vida, lo único que sentí fue paz. Me agaché a recoger los trozos, los eché al bote de basura y luego me serví un vaso de whisky. Me senté en el sofá, mirando las luces parpadear en el balcón, y dejé que el calor del licor me recorriera. Afuera, la nieve caía en silencio, cubriendo todo con un manto blanco que parecía borrar las huellas de quienes acababan de irse. Dentro, yo estaba solo, pero no era una soledad amarga, era una soledad conquistada. Durante los días siguientes, no hubo más llamadas, no hubo correos, no hubo visitas. El vacío que dejaron no me dolía. Al contrario, se sentía como espacio libre, como aire fresco después de años de estar respirando humo.
Daniel nunca volvió a aparecer. Su nombre se convirtió en un eco distante, una sombra que ya no podía alcanzarme. Mis padres, heridos en su orgullo, eligieron el silencio como último recurso. Y así, sin más confrontaciones, sin más escenas públicas ni chantajes emocionales, comprendí que la venganza más efectiva no fue destruirlos, ni gritarles, ni vengarme con violencia. Fue algo más sencillo y más devastador, negarles lo que siempre habían dado por hecho. Negarles el derecho a seguir usando mi vida como herramienta. Negarles la satisfacción de verme doblegarme otra vez. Ese invierno aprendí que a veces la venganza no es un acto explosivo, sino una serie de negaciones firmes que se acumulan hasta volverse definitivas. Que la verdadera justicia no se mide en el dolor que provocas, sino en la libertad que recuperas. Y mientras las luces navideñas parpadeaban en el balcón de mi departamento y el Mustang dormía en el garaje, supe que había cerrado el círculo. Que aquel chico de 19 años que vio cómo le arrebataban su moto por el bien de la familia finalmente había recuperado lo que le pertenecía, su dignidad, su voz. Y la certeza de que nunca más volvería a ser el burro de carga de nadie.